Muy buenas tardes y la más cordial bienvenida en nombre del presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, el doctor Javier García Tirado, presente en la sala Ramón y Cajal, desde la sede central de este colegio, y en nombre de los componentes de la mesa que presentaré a continuación. El asunto del foro de odontología del mes de abril se titula Aplicaciones de la ciencia de datos al estudio y predicción de las epidemias. El ponente va a ser el profesor Jesús Gómez Gardeñes, a quien presentaré tras la esperada y siempre brillante intervención del profesor don Pedro Cía, fundador y coordinador de este foro de odontología. Don Pedro, tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias, doctor La Figuera, por esa tanta amabilidad como siempre y tanta eficacia que gracias a él podemos hacer y funcionar aquí. Hoy nos trae a esta reunión, nos convoca un tema muy especial, el de la ciencia de los datos. La ciencia de los datos nos hace recordar que la medicina es una ciencia aplicada y veíamos bastante natural pues, que nos basáramos en la física, la movilidad de las vísceras, la movilidad del corazón, etcétera, pues nos hacía profundizar en algunos temas de la física. La biología necesaria también, como no, para comprender la fisiología también de nuestro organismo y la fisiopatología. La química pues parecía imprescindible y parece, pero hoy han irrumpido esta ciencia de los datos con una fuerza extraordinaria, con una eficacia admirable. Hasta ahora pues habíamos oído decir tantas veces en broma, es que en medicina 2 y 2 no son 4. Bueno, pues ahora estamos cambiando, ya si no son 2 y 2, 4, se nos aproximamos bastante a ello gracias al esfuerzo de unos expertos, de unos investigadores que están aplicando las matemáticas a los fenómenos de nuestra salud, a la epidemiología, incluso a la medicina asistencial. Ellos tienen también sus incertidumbres, como nosotros los médicos en el ejercicio asistencial de cada enfermo, que siempre hay un margen de incertidumbre que pone a prueba la fuerza del arte médico también. Es decir, ciencia imprescindible para ejercer la medicina, pero ese arte de individualizar, de aplicar esos conocimientos científicos a cada persona, es la dimensión artística, la tecné de los griegos, que era en parte técnica y en parte arte creativo en cada caso y en cada situación. Bueno, pues para toda esta actitud tenemos hoy un avance extraordinario con los datos, la posibilidad de disponer de datos en grandes cantidades, de almacenarlos, de analizarlos, de procesarlos, en fin, lo que se engloba bajo el concepto de los big data, pues es un apoyo enorme para la medicina de hoy que nos obliga a entrar en un terreno que para mí está resultando apasionante y seguro que para muchos de vosotros que sabéis más que yo de estos temas, pues lo está siendo también a la hora de planificar la medicina. Es verdad que en un estudio epidemiológico como esos tan valiosos que ha hecho el doctor Gómez Gardeñes de repercusión mundial, pues claro, se estudia aspectos que nosotros estudiamos también, la infectividad de los virus, la posible propagación, la influencia del tiempo y del número de casos que rodean a cada epidemia, pero les ha pasado a los matemáticos como nos ha pasado a nosotros, que es que la medicina la hacemos sobre personas y ellos también han descubierto en su quehacer la necesidad de una medicina personalizada. La persona pues es, como sabemos, esa unidad somato-psíquica en unas circunstancias de espacio y de tiempo dotada de movimiento inmanente, decía Aristóteles, porque esto caracteriza a los seres vivos, pero, ojo, con capacidad también de trascender. Y claro, todo este complejo conjunto que constituye una persona, pues hace más complejo el estudio y el afán de tratamiento que tenemos los que nos dedicamos a estos temas, y es lo que los matemáticos, los físicos, han ido descubriendo desde sus áreas del saber. Y claro, ahí confluimos todos los que nos interesamos por la salud humana. Ahí confluimos pues todos aquellos que tenemos un cierto amor a la humanidad, la filantropía de los griegos, y de ahí deriva
un amor por las técnicas, la filotecnia. Y esto es lo que nos lleva a confluir con grandes cerebros, como es el caso del doctor Gómez Gardeñes, de las física, de las matemáticas, y a estar siempre a la expectativa de lo que nos van ellos enseñando. Pero ellos no solo han descubierto la persona del enfermo, es que nos han descubierto a los médicos y han descubierto la historia clínica y nos están demandando que todos esos datos almacenados y procesados en gran cantidad les da un rendimiento estupendo para sus trabajos. Y por lo tanto nos ponen un estímulo más para que hagamos bien nuestro quehacer asistencial de la historia clínica. Lo hacíamos para curar al enfermo, claro que sí, lo que Alfonso Valencia, nuestro amigo del Centro Nacional de Supercomputación ubicado en Barcelona, decía uso primario, pero también un uso secundario de esos datos para la investigación, teniendo en cuenta además que luego el depositario y el beneficiario de esa investigación va a ser el propio profesional de la medicina y en última instancia el enfermo. Por lo tanto, ahí se nos está dando también un papel en toda esta nueva dinámica muy importante. Si ya ha sido siempre fundamental hacer bien la historia y la exploración clínica para obtener una información sobre la enfermedad y nuestra conducta a seguir, ahora resulta que nos demandan diciendo es que también nos interesa para una dimensión de investigación nueva, muy prometedora, de la cual espero que nos hable y muy bien, como siempre, porque es tan didáctico, aparte de tan sabio, el doctor Gómez Gardeñes, que realmente no sé si habrá que concederle ya una plaza de residente o prefiere seguir como gran investigador europeo y catedrático de ciencias. Pero bueno, todo lo podemos hablar. Muchas gracias por tu asistencia, doctor Gómez Gardeñes, y cedo la palabra otra vez al doctor. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, pues tengo el honor de presentar al profesor Jesús Gómez Gardeñes, que es doctor en física por la Universidad de Zaragoza. En el año 2007 fue premio al investigador Nobel de la Real Sociedad Española de Física. En el año 2009 fue profesor en la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid, becario Ramón y Cajal de la Universidad de Zaragoza en el año 2011. Desde el año 2019 al 2022, profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Desde el año 2023, catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza. Director del Grupo de Modelado Teórico Aplicado del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. Profesor e investigador visitante en diversos organismos científicos internacionales. Ha sido nombrado Fellow del Instituto de Ciencias Sociales de la Computación por la Universidad de Kobe de Japón. Presidente y fundador de la Conferencia Latinoamericana de Redes Complejas. Desde el año 2013, editor asociado del Journal of Complex Networks y miembro del Consejo Editorial del Journal of Physics Complexity. Experto en los campos de la ciencia de redes, ha estudiado la evolución espaciotemporal de las epidemias y la evaluación de los medios de contención con métodos aplicados en la difusión del dengue y la COVID en España y Colombia, y autor de numerosos artículos científicos. Profesor Gómez Gardeñes, adelante. Muchas gracias. Voy a pasar de ahí para ver el ordenador. Bueno, pues muchas gracias, doctor de la Figuera y doctor Cía, profesores, por esta invitación. Es el segundo año que tengo el placer de estar en este foro y, bueno, pues igual que el año pasado, pues la ponencia trata de un tema, digamos, de un tema muy general y quizá no entramos tanto en el código deontológico como otras ponencias de este ciclo, que son muy interesantes y las cuales no suelo perdérmelas, por cierto, sino que intenta adentrar a profesionales de la medicina en un campo que seguramente, como ha dicho el doctor Cía, cada vez es más afín, que es el de la ciencia de datos y en particular en este caso, así como el año pasado nos centramos en inteligencia artificial, en el de la epidemiología computacional. El título, como verán, es un poco provocador. Hablamos de predicción. Bueno, hablar de predicción es algo arriesgado, es un poco
difícil predecir epidemias, ¿no? Y de eso tenemos nosotros bastante experiencia como humanidad. Y cuando hablamos de predicción, yo creo que deberíamos fijarnos en un ámbito que conocemos bien y es la predicción meteorológica, ¿no? La predicción meteorológica que hoy en día, pues con un dispositivo como este, como un móvil, podemos consultar y saber, pues ahora que tenemos un puente magnífico, algunos afortunados y otros menos, pero bueno, igualmente vamos a gozar de unos días primaverales, pues parece ser que va a hacer mal tiempo en esta localidad de Zaragoza y sabemos perfectamente las horas que va a llover, si el viento va a cambiar, etcétera. Esto es algo que nos parece normal. En la imagen, de hecho, tenemos vemos una imagen bastante precisa de fenómenos extremos, que eso es todavía más difícil de predecir y la humanidad lo ha conseguido. Es decir, en latitudes que no nos corresponden por ahora, como por ejemplo la parte del Caribe, pues tenemos fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, huracanes, etcétera. Y hoy en día, con estos modelos meteorológicos, podemos saber anticipadamente por dónde va a pasar, qué trayectoria es la más probable, qué día va a tocar este fenómeno la Tierra, con objetivo obviamente de evacuar y proteger a la población. Claro, esto nos parece, como decía, normal, pero si nos retrotraemos unos 100 años, pues aquí tenemos a la persona, bueno, una de las personas realmente, que propuso cambiar el método de predicción que existía antes de los años 20 a algo un poquito más tecnológico, algo un poquito más científico. Antes de Lewis Fry Richardson, básicamente lo que hacían los meteorólogos de la época era coger los pocos datos de los que se disponía, comparar con mapas anteriores y, si había alguna similitud entre mapas, proponer que lo que iba a pasar los días sucesivos era exactamente lo mismo que lo que pasó en los días sucesivos al mapa análogo encontrado. Es un poco lo que hace la inteligencia artificial, es decir, encontrar patrones y decir, bueno, pues este patrón se asemeja a aquello que aprendí, pues propongo que esto es lo que va a pasar. Pero en ese caso, pues era inteligencia natural y derivada de, como decía, la ausencia de una teoría. ¿Qué propone Lewis Fry Richardson? Pues propone algo muy sencillo en principio. La atmósfera es un fluido. Por lo tanto, hay ecuaciones de dinámica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, que está sujeto a energía, a entrada de energía del Sol. Por lo tanto, la termodinámica tiene que jugar un papel. Y entonces propone esta serie de ecuaciones, no muy difíciles, aunque a priori parezcan un poco enrevesadas, y él dice que si nosotros somos capaces de resolverlas, pues podríamos anticiparnos al tiempo y predecir el tiempo. En su libro de 1922 dice que esto estaría genial, pero que esto es un sueño. Y de hecho, pues él propone esta fábrica, este es un cuadro que es la fábrica de predicciones de Richardson, donde varios miles de personas deberían estar trabajando conjuntamente y en paralelo con datos provenientes de todo el mundo para lograr una predicción. Bueno, en el año 50 se consigue, Charney, un físico computacional muy importante, consigue la primera predicción meteorológica basándose en los modelos de Richardson, evidentemente con la ayuda de ordenadores. Es la primera predicción a 24 horas que funciona, tardó varios días, eso sí, todavía no se había anticipado, hasta la llegada pues, de lo que conocemos hoy como predicción meteorológica, que nos basamos en tener muy buenos modelos, muy buenos datos y muy buenos, obviamente, ordenadores, ¿de acuerdo? Claro, eso nos permite tener esta capacidad predictiva y la pregunta es, ¿nosotros podemos tener algo similar en cuanto a epidemias? ¿Podemos tener algún tipo de mapa de evolución? Por ejemplo, pues esta es una ilustración muy bonita de gripe estomacal, que es un rotavirus que se propaga en Estados Unidos durante un año. ¿Podemos tener algún tipo de herramienta similar? Y claro, esto no es algo, digamos, un sueño, pero todavía lo es, evidentemente. Ya existen sistemas que nos ayudan en la predicción de este tipo de problemas, ¿no? De hecho, la revista Nature en 2019, es decir, un año antes de la gran pandemia de COVID, ¿verdad? Pues ya hizo una recopilación de todos los esfuerzos que a nivel teórico, computacional, físico, médico, etcétera, se estaban haciendo en todo el mundo para intentar crear este tipo de sistemas de vigilancia, lo que se llamaba inteligencia epidemiológica, ¿de acuerdo? Y que nosotros intentamos avanzar. ¿Qué queremos hacer? Pues bueno, lo que nuestro sueño, como decía Richardson, pues sería saber cuándo va a ocurrir un brote epidémico, dónde, cómo de rápido y hacia dónde se va a propagar y sobre todo, qué tipo de intervención es la mejor para parar este brote, ¿no? Esas son las preguntas, entre otras grandes, que deberíamos responder para poder tener un sistema predictivo adecuado. Claro,
Para esto, pues tenemos que retrotraernos y ver cuáles eran los Richardson, ¿no? O cuáles son los Richardson que encontramos en nuestro campo, es decir, dónde tenemos que empezar. Entonces vamos a empezar este seminario con un recordatorio de los padres fundadores de la epidemiología matemática o epidemiología teórica, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Pues todo empieza quitándonos de encima la teoría del miasma, es decir, bajo la cual pues, no se sabía qué era lo que causaba las enfermedades, se creía que era pues, el aire, un aire putrefacto, un aire, digamos, maligno, que se apoderaba de las personas y les producía la enfermedad. Y la primera persona que ve que existen microbios, hay algo, pues es este holandés comercial, nada que ver con medicina, pues que era muy ducho en hacer microscopios. Y bueno, pues llega a ver pues, bacterias, llega a ver glóbulos rojos, llega a ver espermatozoides. De hecho, escribe a la Royal Society diciendo, bueno, quizá encuentren este descubrimiento un poco soez, ruego si lo encuentran así que lo retiren, pero yo he visto esto, ¿no? He visto este tipo de animalitos, animalóculos lo llama, moviéndose. Bueno, pues ya en este momento se ve que hay algo más, que hay algo oculto, y bueno, no se atribuye todavía a las enfermedades, evidentemente. Un gran esfuerzo a la hora de responder qué causa una enfermedad y cómo se transmite fue a cargo de John Snow. John Snow es el primero que estudiando este mapa, esto es Londres, es el Soho de Londres, hace una recolección de los casos de la epidemia de cólera, ¿de acuerdo? Y se da cuenta que todo ocurre o que los casos se concentran en torno a un punto muy concreto, que es esta parte de aquí, que es una fuente. De tal manera que ve una correlación, no una causalidad, pero ve una correlación muy grande con lo que sería el cólera y el agua de esa fuente, con lo cual atribuye ya, de alguna manera, no al miasma, sino a un agua contaminada la posibilidad de que sea el causante del cólera. John Snow es considerado el primer epidemiólogo. Aquí tenemos la fuente, hoy en día se conserva, se puede visitar, aquí hay una plaquita en donde se recuerda este gran descubrimiento, porque se propuso, evidentemente, dejar a la gente de beber agua y ese brote de cólera pues paró. Aquí tenemos, después de estos dos antecedentes, los grandes valedores de la teoría germinal, ¿de acuerdo? Los gérmenes. Tenemos a Henle, que es el que propone que efectivamente estos microbios, hay agentes microbianos microscópicos que son los que causan la enfermedad. Pasteur, que dice hay agentes microbianos específicos que son los que causan enfermedades concretas, es decir, cada enfermedad concreta tiene un agente específico. Lister, que evidentemente propone que esto lo lleva, no se lo cree, sino que pone en práctica toda la esterilización de lo que sería la cirugía, es decir, lleva a cabo este tipo de técnicas porque es firmemente creyente de esta teoría. Y finalmente Koch, ¿no? Koch, premio Nobel, que descubre el bacilo de la tuberculosis, el bacilo del antrax, es decir, es el que ya descubre, identifica aquellos microorganismos específicos, como decía Pasteur, que causan enfermedades. Bueno, ya sabemos qué se transmite y miasma, la teoría del miasma está totalmente desechada, evidentemente, y tenemos que pasar en este recorrido histórico a los primeros modelos y a saber cómo se transmite, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se transmite? ¿Y cuáles son las vías? Y sobre todo, ¿por qué las olas epidémicas? Aquí ya había datos, ¿no? De cómo antes era la evolución de muertos, por ejemplo, o de casos de diferentes enfermedades, el sarampión, por ejemplo. ¿Por qué hay este tipo de patrones de olas epidémicas y por qué además reemergen? Eso era un problema muy grande. ¿Por qué existe una desaparición de una enfermedad y después vuelta a haber una ola? Bueno, el primero que de alguna manera propone modelos y propone respuestas es Ross, ¿de acuerdo? Premio Nobel también de Medicina, porque descubre cuál es el agente que produce la malaria, descubre el rol de los insectos en la transmisión del parásito de la malaria y además de eso, propone las primeras ecuaciones diferenciales, ecuaciones de evolución temporal, para tratar de entender la dinámica de poblaciones del mosquito y cómo estos mosquitos transmiten ese Plasmodium falcipae a la población. Por lo tanto, Ross, médico, Premio Nobel de Medicina, es el primero que propone ecuaciones que realmente capturan este tipo de dinámicas de transmisión. Por otra parte, tenemos a Hammer, que es el primero que propone
dos componentes esenciales para entender el porqué de esos patrones que decíamos de olas epidémicas. Y en un discurso al Colegio de Médicos de Londres, publicado en el Lancet en 1906 y todos sus trabajos subsecuentes en 1907, él propone mecanismos por el cual las olas epidémicas se deben a que se consume el número de susceptibles, del número de personas sanas que necesita una epidemia para desarrollarse. Y tras una recuperación por pérdida de memoria inmunológica o porque hay nuevos nacimientos, este pool de susceptibles se recupera y otra vez puede volver a surgir una ola epidémica. Además de eso, propone la ley de acción de masas, que nos dice cuál es la probabilidad de infección y nos dice además que es proporcional a la densidad de infectados y la densidad de susceptibles. Es decir, ese mixing, si hay pocos infectados y muchos susceptibles, poca infección. Si hay muchos infectados, pocos susceptibles, poca infección, tiene que haber un equilibrio entre el producto de ambos para que la infección se maximice. Y esa ley de acción de masas sirve para formular los primeros modelos compartimentales a cargo de otra vez otro médico, McKendrick, y un compañero bioquímico, Kermack. Estos son los actores principales y quiero recalcar lo de médico porque aquí ya hay ecuaciones y ecuaciones duras, y no ha aparecido ningún físico ni un matemático. O sea, que no me echen la culpa a mí después de que las ecuaciones son culpa nuestra, porque aquí son todo médicos y algún que otro premio Nobel. Y, bueno, este tipo de modelos, muy, muy entretenidos desde el punto de vista teórico, por cierto, son los que dominan, evidentemente, el siglo pasado hasta la llegada bueno, no me podía olvidar de McDonald, que es el que, una vez que los modelos compartimentales de Kermack y McKendrick recoge el guante de Ross y crea los primeros modelos, como veremos, de hecho, en esta charla, para enfermedades de transmisión vectorial generales. Y como decía, cuando llegamos ya al final de este siglo y el comienzo del que estamos, pues empieza a haber datos, empieza a haber una capacidad computacional mayor. Esto nos empieza a recordar un poco a la meteorología, datos mejores, capacidad computacional mucho mejor, como decía el doctor Cía, empezamos a tener registros electrónicos de lo que está pasando, de historias clínicas, empezamos también a tener registros electrónicos de cómo nos movemos a partir del 11S. De hecho, todos los billetes electrónicos son de obligado cumplimiento, decía, no existe el billete físico, el billete tiene que quedar registrado en bases de datos y tenemos una gran cantidad de información que hace que la epidemiología tome otro carácter y de eso intentaremos llegar a esa parte en este seminario. Vamos a detenernos un poquito en lo de los modelos compartimentales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo estos modelos compartimentales están hechos para entender un poco los avances. Vamos a ver de dónde venimos para saber dónde estamos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los modelos compartimentales? Son modelos sencillos, como veremos, que lo que intentan es capturar a nivel global, poblacional, de comunidad, cuál es el número o la dinámica de una epidemia, es decir, por ejemplo, el número de contagios. Aquí tenemos para la ciudad de Pekín el número de casos probables de SARS-1, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tenemos la curva epidémica, típica curva epidémica, estudiada por Hammer, como hemos dicho, y en función del tiempo, y aquí ponemos algunos eventos de contención y mitigación que se habían realizado para entender si ha habido algún efecto de estos fenómenos en la curva, ¿vale? Bueno, es este tipo de curvas la que queremos capturar y aquí con esta representación un poco pictórica, pues básicamente lo queremos capturar a través de modelos que asumen que la población o cada individuo puede estar en N estados. Aquí tenemos 3. Este es un modelo compartimental muy sencillo, el propuesto, por cierto, por Kermack y McKendrick, el modelo SIR, uno de los modelos más sencillos y más estudiados, donde la población se divide en sanos, infectados y recuperados, ¿de acuerdo? El sano está aquí, ¿de acuerdo? En contacto con un infectado pasa a infectado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta probabilidad o esta tasa está ligada a la infectividad del patógeno. La tenemos que saber calcular de los datos que tenemos. Y finalmente tenemos esta otra tasa que está ligada al periodo infectivo, al periodo infeccioso, tras la cual esta persona pues se recupera. A ojos de la matemática, si se recupera, ya no puede contagiar. Y eso es porque o está inmunizado o está muerto. La matemática en este sentido es cruel, ¿vale? Pues en el modelo no distingue entre estos dos casos. Evidentemente, los modelos que usamos hoy en día sí distinguen entre estos dos extremos. Pero este es el modelo que Kermack y McKendrick introdujeron y finalmente pues lo que intentan estudiar, como decía, es el número de personas recuperadas al final de una epidemia, que es básicamente el número de personas a los que han infectado. Modelos compartimentales podemos idearlos y normalmente acudimos a la medicina para saber qué tipo de modelo tenemos que utilizar. ¿Por qué? Si queremos introducir que hay un estado
de incubación poderoso, es decir, un estado de incubación largo, pues tenemos que introducir, por ejemplo, un estado de expuesto. Por ejemplo, en el VIH este periodo latente es extraordinariamente largo, ¿de acuerdo? Si vemos que no hay inmunidad, como en el caso de muchas enfermedades de transmisión sexual, pues básicamente aquel infectado vuelve a ser susceptible tras pasar la enfermedad, tras el curso de la enfermedad, o sí que existe un periodo de inmunidad temporal y pasa otra vez a estado susceptible. Es decir, la casuística de cada una de las enfermedades nos dictará cuál es el modelo compartimental que nosotros tenemos que elegir, ¿de acuerdo? O sea, que no somos nosotros, porque nos guste más uno, nos guste más otro, el que nos vamos a elegir. Esto es importante, hay que distinguir entre los estados de los modelos compartimentales a los estados clínicos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una infección en una persona, el virus entra dentro de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, el virus empieza a replicar, hace uso de nuestra maquinaria y con un cierto retraso pues hay una respuesta inmunológica, lo que causa una inflamación y finalmente pues ya está la respuesta de los anticuerpos. Desde el punto de vista de síntomas, pues sabemos que antes llega el virus y el virus se replica mucho antes de que los síntomas, ¿de acuerdo?, empiecen a notarse, es decir, antes de que la respuesta inflamatoria empiece a ser acusada por el paciente. Y bueno, pues de hecho sabemos que síntomas están ligados a enfermedad y aquí tendríamos el estado médico, sano, enfermo, desde el síntoma, el tiempo inicial de los síntomas al tiempo final y recuperado. Desde el punto de vista de la epidemiología tenemos con esta compartimentalización. El individuo es infeccioso y de hecho se sabe que es cuando más infecta, porque tiene su capacidad social no disminuida, antes de tener la sintomatología, mientras que normalmente, aún teniendo sintomatología, ha perdido toda su capacidad infecciosa y lo que queda en el organismo son viriones sin mucha capacidad o detritus, pero sigue habiendo una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, hay que distinguir muy bien entre esta compartimentalización, la compartimentalización de arriba, la médica, y la compartimentalización que nosotros vamos a utilizar, que es la epidemiológica. ¿Qué más? Bueno, vamos a analizar el modelo SIR tal y como lo propusieron Kermadec y McKendrick. Como he dicho, hay una probabilidad lambda de que un sano, al estar en contacto con un infectado, pase infectado y otra probabilidad mu de que este infectado pase recuperado. Mu normalmente es el inverso del tiempo que una persona promedio, evidentemente, cursa la enfermedad. Y después hay otro parámetro que también es importante, que es el número de contactos promedio que una persona hace. Aquí en estos modelos se asume que todos interactuamos con todos, ¿de acuerdo? Es lo que los biólogos llaman población bien mezclada o lo que los físicos llamamos campo medio, ¿de acuerdo? Pero no significa más allá que yo tengo la misma probabilidad de encontrarme con el doctor Cía que encontrarme con un señor de Aranjuez, ¿de acuerdo? Porque esto es como un gas donde las personas se mueven de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Y contactan, por lo tanto, con otras moléculas, con otras personas también de forma aleatoria. Bueno, vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos un infectado, es este elemento amarillo aquí abajo, qué pasa en función del tiempo. Bueno, pues lo que pasa es que empieza a haber infecciones, también empieza a haber personas recuperadas, que son estas azules, y como vemos, pues el número de sanos disminuye en el tiempo, el número de personas infectadas aumenta inicialmente para después disminuir y el número de recuperados, de personas que han pasado la infección, pues aumenta hasta llegar a un estado estacionario. Y finalmente, pues tenemos esta imagen. Es importante notar que no todo el mundo ha contraído la infección. Aquí hemos puesto una infectividad muy grande para que se note muy bien la ola epidémica, ¿de acuerdo? Y a pesar de eso, pues vemos que no llegamos al 100% de la población, ¿de acuerdo? Eso es importante porque es algo que ya notó Hammer y de ahí viene la importancia de la acción de masas. Bueno, lo que nos importa desde el punto de vista epidemiológico es esta curva de aquí, ¿de acuerdo? La curva que nos dice cuál es el número de infectados en función del tiempo. Bueno, pues voy a hacer un pequeño spoiler y lo importante aquí es un numerito que se va a llamar R0, después diremos lo que es, que básicamente es el producto de los tres parámetros de nuestro modelo, en este caso. Es un modelo muy sencillo, ¿de acuerdo? Y es un modelo, y en este caso este número mágico es el producto de la infección, de la tasa de infección, de la tasa de contactos y el inverso de la tasa de recuperación. Recordemos que el inverso es el tiempo que una persona pasa en el estado infectado. Bueno, pues con este número R0 podemos hacer muchas cosas. Si yo sé R0, si de mi modelo sé calcular, como en este caso, que es muy sencillo, R0, yo puedo determinar la velocidad de propagación al inicio de una epidemia, que es una propagación exponencial, ¿de acuerdo? Esto sí que nos suena del COVID, ¿verdad? Propagación exponencial, y el exponente me lo dicta este numerito. Fíjense que si R0 es mayor que 1,
este numerito de aquí es positivo y por lo tanto hay un exponencial creciente, es decir, el número de casos aumenta extraordinariamente rápido. Si R0 es menor que 1, el numerito que hay aquí es negativo y por lo tanto no hay epidemia. Por lo tanto, para que esto ocurra, R0 tiene que ser mayor que 1, ya estoy dando pistas de qué es lo que es R0, ¿verdad? Y además nos dice la velocidad. ¿Qué más nos dice? Nos dice el punto máximo, el número de infectados máximo que yo voy a tener. Si yo es R0, sé calcular el número máximo de infectados. ¿Por qué es importante? Porque esto me determina la capacidad hospitalaria. Si yo sé que en el pico máximo de una epidemia voy a tener 100.000 personas infectadas, pues tengo que ponerme manos a la obra porque seguramente habrá que hacer hospitales e intentar hacer algún esfuerzo extra a la capacidad que tenemos. ¿Qué más podemos saber? El número total de personas que contraerán la infección al final de la epidemia. Es decir, cuántas personas transcurrida la epidemia han contraído la infección. Eso es muy importante porque nos da lugar a cuál va a ser, digamos, la tasa de inmunidad, por ejemplo, si yo quiero hacer como los suecos, ¿no? Que es dejar pasar la epidemia y ver a ver cuántas personas han contraído la enfermedad. Bueno, pues este número R0 me lo vuelve a decir. Y finalmente me dice otra información muy importante, que es el número de personas que yo tengo que vacunar para que esta enfermedad deje de propagarse. Es decir, me da lo que es la tasa de inmunidad de rebaño, el número de personas que yo tendría que inocular una vacuna de tal manera que esta infección ya no fuera posible, ¿de acuerdo? O sea, que sabiendo ese número mágico, sé un montón de cosas. R0 me da mucha información a nivel matemático. ¿Y cómo se llama R0? Bueno, pues R0 se llama número reproductivo básico. ¿Y qué es el número reproductivo básico? Pues de la expresión de la fórmula que he puesto anteriormente ya se veía. Es, si yo calculo el número de contactos por día que tengo por la probabilidad de que a cada uno de esos contactos le propague la enfermedad por el número de días que estoy infectando, básicamente es el número de infecciones que yo hago. ¿Cuándo? Cuando yo soy el único infectado en toda la sala. Es decir, si yo ahora soy el único infectado en toda la sala, puedo saber cuántas infecciones habré calculando R0, ¿de acuerdo? Claro, R0 es, como he dicho, un número que me distingue entre cuándo no va a haber epidemia, es decir, cuando este número es menor que 1 no va a haber epidemia, y cuándo sí va a haber epidemia. Y es más, cuanto mayor sea R0, la epidemia, el tamaño de la epidemia, lo hemos visto antes, va a ser más rápido, la exponencial va a subir más rápido, el número de enfermos en el pico va a ser mayor, es decir, cuanto mayor sea R0, cuidado que la cosa es grave, ¿de acuerdo? Y la contraparte es que R0 es algo que se puede medir experimentalmente. R0 viene de los modelos matemáticos creados por los médicos, ¿vale? Pero R0 es algo que hoy es dominio de los epidemiólogos. Lo que hace un epidemiólogo nada más que ver que existe un brote o que hay una enfermedad emergente es determinar cuál es su R0, ¿de acuerdo? Así, pues tenemos tabuladas muchas enfermedades en función de su R0. Desde la gripe porcina, el SARS, la fiebre tifoidea, ébola, VIH, la rabia, sarampión, malaria. Bueno, sarampión ya sabemos que es de los más infecciosos, ¿de acuerdo? Es decir, desde los menos infecciosos hasta los más infecciosos. Rotavirus, pues ya sabemos, rotavirus, los niños entran en el cole y salen todos enfermos, es decir, porque tiene un R0 enorme. No confundimos R0, ¿verdad?, con letalidad. Letalidad es otra cosa. Puede ser que una bacteria o un virus tenga mucha letalidad, pero su R0 sea pequeñito, ¿de acuerdo? Y de hecho, como vemos en esta parte, afortunadamente, no hay nada. Es decir, R0 grande, letalidad grande, no hay nada. No hay nada, ¿por qué? Porque evidentemente, evolutivamente, si estudiamos ecología de virus, no sería muy bueno para un virus pasar muy rápido en una población y cargársela entera. Lógicamente, eso no tiene mucho aviso de ser evolutivamente estable, ¿de acuerdo? Bueno, pues R0 ya vemos que es un parámetro genial. Dado un modelo compartimental, los matemáticos saben calcular R0, aquí hay otros casos con otros modelos sencillitos también. Y básicamente, siempre, independientemente del modelo, R0 lo vamos a descomponer de esta manera, lo vamos a poder descomponer de esta manera, como he dicho. El tiempo que una persona infecciosa está en el estado infeccioso, el número de contactos promedio que esta persona infecciosa realiza y la probabilidad de contagio de la persona, que evidentemente depende sobre todo del patógeno y de interacción entre el huésped y el hospedador. R0, como hemos dicho, viene de los datos, lo podemos estimar de los datos, y esta fórmula de aquí viene de las matemáticas. Aquí pongo, para que no vean que las cosas tan sencillas, una un poco difícil, ¿de acuerdo? Esta es del COVID y, bueno, pues aquí vemos la parte que correspondería al tiempo
y a la probabilidad de propagación, y aquí a la parte de contactos. Pero olvidémonos de ella, ¿eh? No nos interesa. ¿Qué es lo que queremos? Pues ya sabemos, si tenemos un problema es porque esto es mayor que 1, si no, no estaríamos estudiándolo. Y lo que queremos hacer es que esto se convierta en menor que 1. ¿Y qué podemos hacer? Pues actuar. ¿Dónde podemos actuar? En cada uno de estos 3 ámbitos. Por ejemplo, si queremos confinamiento, lo que estamos haciendo es actuar en C, es decir, disminuimos nuestros contactos, es natural. Tenemos una red de contactos y lo que hacemos es quitar unos cuantos, ¿para qué? Para que este número baje y el producto de los 3 sea menor que 1. También podemos acudir a la distancia social, a la profilaxis y entonces, bueno, lo que ocurre es que estamos disminuyendo la probabilidad de contagio. Si la disminuimos lo suficiente para hacer que este número sea menor que 1, bravo. ¿Cómo actuamos sobre T? Pues actuamos con test, ¿de acuerdo? Aquí tengo otra vez el mapa de la infección en una persona. Aquí tenemos cuando la persona sufre síntomas. Y cuando yo tengo síntomas, tengo a disposición, esa es otra cosa, un test, me hago un test o una PCR, salgo positivo y si soy buena persona, me aíslo. Me aíslo de tal manera que todo este tiempo de infectividad lo he cambiado, ¿de acuerdo? Si además llamo a mi amigo o a mis amigos con los que he estado de cena el pasado viernes y les digo, tengo un test positivo, mirad a ver, y ellos se lo hacen, pues lo que ocurre es que ellos se lo van a hacer seguramente antes de mostrar síntomas y pueden todavía más eliminar tiempo de infección. Es decir, por eso es tan importante las labores de rastreo. Claro, esto es cuando está disponible. Si no está disponible es imposible. Bueno, pues ya vemos que todas estas técnicas al final las podemos explicar como la disminución de los 3 factores o de cada uno de ellos o una combinación de ellos de los que contribuyen a R0 para que este se convierta en menor que 1. Pero, obviamente, todo esto y es una historia muy bonita, pero tiene muchas limitaciones, ¿de acuerdo? R0 es un número muy útil, es un número que nos permite diseñar y entender el impacto de medidas de control, entender cómo se propagan las enfermedades, pero asume, por ejemplo, que todas las sociedades son idénticas, ¿no? Aquí tenemos un mapa de cómo estimamos el R0 del COVID en la primera ola y como se ve, pues evidentemente el R0 fue diferente, el R0 estimado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cada sociedad es diferente, porque el tiempo de llegada fue diferente y la reacción de las personas, hablaremos después de eso, fue diferente, con lo cual no podemos decir que todas las sociedades son idénticas. Evidentemente también hay otro problema. Hemos hablado antes de la ley de acción de masas, de las poblaciones bien mezcladas, de que yo vea al doctor Cía igual que a un señor de Cuenca y eso pues no es así. Evidentemente nosotros tenemos una estructura social, somos muy miopes, de hecho, en cuanto a relaciones sociales y aquí en este tipo de modelo pues hay un exceso de la interacción entre agentes. ¿Eso qué conlleva? Pues a que sobreestimamos por mucho la infectividad. Claro, hay que tener cuidado. Estos modelos están, como digo, son modelos que llamamos de juguete, explican muy bien, pero lo que no podemos hacer es aplicarlos. Porque si los aplicamos, pues podemos llegar a decir barbaridades, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues hay esto es uno de tantos, uno de tantos donde pues se estima que en mayo habría un día con 800.000 infectados. 800.000 infectados en un día es una barbaridad porque los días anteriores ha habido 780.000 y el día anterior 750.000. Es decir, estos días aquí no solamente es el máximo, sino todo lo que le rodea. Con lo cual, esto es debido a que estamos usando modelos, como digo, de juguetes con un mixing extraordinariamente grande que sobreestima mucho la capacidad infectiva de cualquier patógeno. Además, hay otro problema aquí que quiero resaltar y es el hecho de que que podamos predecir algo en mayo cuando estamos en marzo. Claro, 2 meses, ¿no? Bueno, está probado que este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Y este es un artículo que invito a leer, se comportan muy, muy parecido a los de predicción meteorológica, 2-3 días. En este caso, como no son modelos caóticos, los modelos del tiempo sí son modelos caóticos, en este caso no, pero son modelos que tienen evolución exponencial, como hemos visto. Entonces, una evolución exponencial, cualquier mismatch, cualquier problema de parámetros que haya en una exponencial nos va a dar lugar a unos errores de redondeo enormes, con lo cual nunca podemos ir más allá de días, incluso yo diría que semanas, ¿de acuerdo? Desde luego, ir a meses es demasiado. No, hay que tener cuidado con estos modelos si los queremos usar como herramientas predictivas. Si los queremos usar como herramientas de entendimiento, genial, porque son herramientas muy poderosas que nos dicen cosas muy valiosas a nivel como digo, de conocimiento. ¿Qué otros problemas hay? Consideramos que los individuos son idénticos, que no hay heterogeneidades, que yo me comporto exactamente igual que el doctor de la Figuera
o que cualquier persona de mi ámbito, el universitario. Y somos todos diferentes, tenemos sociabilidades diferentes y tenemos, evidentemente, características muy, muy diferentes. Es decir, aquí hay que personalizar otra vez. Y también que tenemos poblaciones cerradas e independientes, lo cual no es así. Es decir, nosotros estamos sujetos a importaciones y exportaciones de casos continuamente y no podemos considerar que las poblaciones son estancas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo la física, cómo la ciencia de datos encontró solución? Bueno, pues introduciendo una herramienta a la que yo he dedicado pues, bastantes años, que son las redes complejas, que identifican mediante un constructo matemático el esqueleto de interacciones de sistemas que pueden ser desde el cerebro hasta un sistema social. En este caso, lo que nos importa son sistemas sociales y, como veremos, sistemas de ordenadores, ¿no? Que haremos un pequeño paréntesis para ver la potencia de lo que voy a presentar. Bueno, pues aquí tenemos una red, asumamos que cada punto es una persona, que los lazos, los links entre personas indican que hay una relación social, de lo que sea, y por lo tanto puede haber un contagio. ¿Cómo nosotros ponemos una red compleja? Pues para nosotros es una matriz, en el caso más sencillo. Evidentemente hay cosas más complicadas. Una matriz además binaria, de ceros y unos, es decir, si yo tengo una persona, llamemos la persona I, y una persona la J, pues si en el elemento IJ de esta matriz tenemos un 1, eso quiere decir que estas dos personas interactúan, ¿de acuerdo? Si en cambio en el elemento IJ tenemos un 0, quiere decir que la persona I y la persona J no comparten una conexión. Vale, eso sería cómo nosotros codificamos una red de interacción, ¿de acuerdo? A nivel matemático, con una matriz. Vale, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si yo tengo una red, ¿cuál es la mínima infectividad que yo necesito para que este patógeno genere una epidemia? ¿De acuerdo? Esta es la pregunta del millón, ¿de acuerdo? ¿Es una pregunta diferente a R0? No. Es una pregunta que es la otra cara de la moneda de R0, pero que a los físicos nos gusta más hablar con esta pregunta de umbrales. Esto le llamamos umbral epidémico, pero el umbral epidémico básicamente es el valor de la infectividad que hace que R0 sea 1. Por lo tanto, si lambda es mayor, R0 será mayor que 1. ¿De acuerdo? Es la otra cara de la moneda de R0. Bueno, pues no lo vamos a hacer, evidentemente. Lo que descubrieron físicos hace unos 20 años es que este umbral epidémico, ¿de acuerdo? Por supuesto, contiene parte de la epidemiología, es decir, parámetros que se refieren a la epidemiología del virus o del patógeno, pero además contiene una parte que es estrictamente, inherentemente social y que se refiere a la matriz de interacción, es decir, de cómo interactuamos las personas. Y en esta parte entra este bicho de aquí que llamamos radio espectral, ¿vale? Radio espectral es una propiedad de la matriz que no vamos a explicar porque no es el lugar, pero simplemente lo quiero decir. Y si yo tengo esta matriz, yo calculo el radio espectral. Y el radio espectral es un número, 3,5. ¿Vale? 3,5, por ejemplo. Pues ya está, 3,5. Igual que la infectividad podía ser 0,8, igual que la tasa de recuperación podía ser 20, igual que cualquier otro parámetro epidemiológico. Bueno, pues este es un parámetro, ¿de acuerdo?, que viene determinado por esta matriz, que esta matriz, a su vez, viene determinada por cómo nosotros interactuamos con nosotros. Bueno, pues lo que resulta es lo siguiente. Si yo tengo una red, puedo definir cómo son las interacciones buscando cuál es la probabilidad de que los nodos tengan un número de vecinos K, ¿vale? Y típicamente lo que uno esperaría es pues una distribución unimodal tipo gaussiana, donde hay una media bien determinada, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta media bien determinada, y que más o menos, si yo digo, mira, en esta red más o menos todos estamos conectados con 20, no digo una gran mentira, ¿vale? Es verdad. Hay gente que tiene 22, 23, 24, hay gente que tiene 18, 17, 19, pero en general, si esto vale 20, decir que en promedio estamos conectados a 20 personas, pues es verdad. Lo que ocurre es que las redes de verdad, las redes sociales, las redes tecnológicas no son así, sino que tienen una distribución de contactos de esta manera. Entonces, esta distribución que yo tengo aquí en amarillo, ¿de acuerdo?, tiene exactamente la misma media que la de azul. Vamos a suponer que es esta. Lo que ocurre que en este caso, si yo digo que la red tiene en promedio, la gente tiene en promedio 20 contactos, estoy diciendo una gran mentira. Porque hay personas que tienen contactos, un número de contactos que es órdenes de magnitud, 200, 2000, 20.000, ¿de acuerdo?, mayor que la media. Por lo tanto, esta media existe como número, pero no es informativa. Y es por culpa, como digo,
de estos bichos que tenemos aquí, estos hubs, ¿de acuerdo? Que existen en aeropuertos, existen en el cerebro, existen en redes metabólicas, existen en redes informáticas, porque las redes reales no son redes homogéneas, como esta de aquí, sino que son redes heterogéneas, donde conviven en un mismo sistema agentes con un grado de conectividad extraordinariamente dispar, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa muy importante, porque yo aquí acabo de transformar el 1 partido por el radio espectral en una expresión más amable, que a menudo usan los matemáticos, que es el primer momento, es decir, la media, es este valorcito de aquí, dividido para el segundo momento, que es la media de k cuadrado. Esto de aquí está ligado a la dispersión de la distribución respecto de la media. Esto es algo que sí que sabemos, porque estadística sabemos y mucha, ¿verdad? Bueno, pues lo que ocurre es que este numerito de aquí, para esta distribución, para esta red homogénea, que no existe, que no son así, ¿de acuerdo? Es un número pequeño, del orden de este. Pero cuando nosotros vamos a redes reales y tenemos esto, este número de aquí puede ser muy, muy grande. ¿Y qué pasa si este número es muy grande? Pues pasa que esto es muy pequeño. El umbral epidémico es muy pequeño. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es que en redes reales, en redes como las redes sociales, en redes como Internet, si estamos hablando de redes de ordenadores, el umbral epidémico es casi cero. Y eso quiere decir que un patógeno, aunque tenga una infectividad muy, muy, muy pequeña, siempre va a causar una epidemia. ¿A qué parece imposible? Parece imposible. Bueno, pues pongamos que tenemos la simulación. Si yo hago una simulación en una red con este patrón de conectividad, tengo este diagrama epidémico. Es decir, hasta aquí no ha pasado nada. A partir de aquí empieza la epidemia. Es decir, para lambdas mayores, para infectividades mayores de 0,2, yo tengo epidemia. Antes no. Si yo tengo una red de este tipo, este diagrama ya no es así, sino que es así. ¿De acuerdo? Es lo que estaba comentando antes. De tal manera que si yo tengo ahora un patógeno que se mueve en este ámbito, si yo pongo este patógeno en una red homogénea, no va a pasar nada. Ese patógeno no se va a propagar. El número de infectados va a ser siempre decreciente. Nunca voy a poder llegar a proporcionar una cascada de infecciones. En cambio, si este patógeno, con esta misma infectividad, exactamente el mismo patógeno, lo pongo en una red heterogénea, me sale esto, ¿vale? Mismo patógeno, siempre digo a mis alumnos, mismo patógeno. En el grupo de mañanas no causa epidemia. En el grupo de tardes me causa epidemia, porque la red del grupo de mañanas es homogénea, la red del grupo de tardes, obviamente me lo estoy inventando, es heterogénea. Y es exactamente el mismo patógeno. Por lo tanto, la estructura de nuestros contactos, la estructura social, esa que habíamos obviado en los modelos primigenios, tiene tanta o más importancia que las propias propiedades del patógeno, como la infectividad inherente, el periodo de recuperación que causa en el hospedador, etc. Yo siempre pongo esta transparencia, ¿no? Es la red, estúpido, ¿no? La economía, estúpido. Bueno, pues es lo que pasa. ¿Por qué? Esta transparencia es lo que pasó cuando los epidemiólogos matemáticos nos explicaban por qué los virus informáticos se propagaban, ¿de acuerdo? Esta es la red de Internet. Fíjense en la cantidad de sistemas super mega conectados, estos sistemas, mega hubs, evidentemente están conectados a miles y miles de routers, mientras que la conectividad media será de unos 20, ¿de acuerdo? Es decir, esta red es una red muy heterogénea. Bueno, pues esta red es muy heterogénea y lo que pasó en esta red fue que un virus, allá por hace 20 años ya, o más de 20 años, llamado I Love You, se propagó. Pues este virus I Love You hoy diríamos que han sido, pues no sé, los rusos o vete tú a saber quién. Bueno, pues un estudiante de tercer curso de Ingeniería Informática de Manila, que todavía está en la cárcel, se llama Onel de Guzmán, quería robar el password de la wifi de los vecinos. O sea, un virus muy mal programado, sin ningún afán de tumbar los sistemas informáticos de todo el mundo, esto causó billones con B de pérdidas en bancos de Estados Unidos, por eso este señor vive en la cárcel, básicamente. Pues sigue circulando hoy en día y es debido a que efectivamente este virus se propagó, este virus sin apenas infectividad se propagó en una red que es mega extraordinariamente heterogénea, ¿de acuerdo? Y fue la confirmación de que lo que decían estos físicos locos allá por el año 2000 era verdad, ¿de acuerdo? Bueno, este campo, el de la epidemiología de redes, ha avanzado, o sea, ha sido un campo muy prolífico, evidentemente eso de aquí es por el COVID, pero bueno, es un campo que sigue extraordinariamente en boga y bueno, pues de alguna manera quita estas limitaciones y no solo las quita, sino dice, ojo, al quitarlas pasan cosas y pasan cosas extraordinarias, ¿de acuerdo? Bueno, ¿podemos seguir mejorando los modelos? Por supuesto. Lo siguiente que vamos a atender
es lo de que las poblaciones sean cerradas y nos vamos a centrar en la movilidad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué la movilidad? Bueno, la movilidad es un ingrediente que nos ha acompañado en las epidemias y la movilidad desde la historia de la humanidad. Es decir, nosotros podemos trazar un mapa con la emergencia de todas las enfermedades infecciosas más importantes y ver cómo se han ido propagando conforme la humanidad se ha ido moviendo, y no solamente eso, sino también cómo la humanidad ha ido asentándose en poblaciones, pasando de ser cazadores-recolectores a ser sociedades agrarias, etc. Bueno, y la movilidad, pues no hace mucho, hace unos cuantos siglos, pues tenía unos tiempos muy largos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues lo que ocurría era esto de aquí. El tiempo asociado al curso de una enfermedad infecciosa, es decir, desde el momento que yo contraigo la enfermedad hasta el momento que me recupero, ¿de acuerdo?, era mucho menor que el tiempo de movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo la peste bubónica se propagó en Europa desde la zona de Turquía y le costó unos 5 o 6 años llegar hasta el norte de Europa. De hecho, en aquella época era común, hay reportes de barcos que salían con aparentemente toda la tripulación sana y eran encontrados a la deriva en el Mediterráneo con toda la tripulación totalmente muerta. ¿Por qué? Porque en el curso del viaje había dado tiempo no a que yo me ponga malo, sino a que yo me ponga malo, infecte al otro, infecte al otro, infecte al otro, cada uno se infecta más y al final todos acabamos muriendo. Claro, estas escalas temporales hoy en día se han invertido. Ahora yo puedo estar malo, coger un avión a Brasil, en Brasil estar un tiempo, irme a Estados Unidos y volver. Y en ese curso de tiempo yo he estado en varios polos y en varios hubs internacionales y seguramente pues puede ser que continúe estando enfermo cuando vuelva a Zaragoza, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas personas habré podido infectar en el curso? Pues en el avión muchas, seguramente, en los aeropuertos y los hoteles algunas cuantas. De hecho, se sabe que en los ascensores de un hotel ocurrió el primer contagio del SARS, ¿verdad? Y bueno, pues hoy en día tenemos la imagen de que en cuestión de semanas una nueva enfermedad, como el SARS en este caso, se propaga, o en el caso del SARS-CoV-2, pues ya sabemos, en cuestión de semanas cubrimos todo el continente. Es decir, que tenemos que incorporar la movilidad porque es esencial. Antes no lo era, ahora sí lo es. ¿Qué hacemos para incorporar la movilidad? Pues acudimos a algo que se llama metapoblaciones, que al final son poblaciones de poblaciones, no nada más, poblaciones de poblaciones. Entonces, tenemos una red, otra vez, y ahora los nodos de la red ya no son agentes o ordenadores, sino que son sitios, son lugares, son lo que llamamos parches, ¿no? Lo llamarían los ecólogos. Los ecólogos son digamos, las personas el grupo que introdujo más este tipo de formalismos. Entonces, bueno, pues puede ser que estos sean áreas urbanas, si esto es una ciudad, o pueden ser que sean ciudades, si esto es una región, o pueden ser regiones, si esto es un país. Depende de la granularidad, depende de la escala a la que estemos interesados, podemos hacer diferentes niveles de metapoblaciones. ¿Y qué ocurre dentro de los nodos? Pues dentro de los nodos ocurren procesos de reacción y de difusión. Las personas reaccionan, interactúan y por lo tanto se pueden contagiar y también se difunden. ¿Y cómo se difunden? Pues a través de los links que enlazan cada una de las poblaciones, que nos los dictan estos links aquellos datos que podamos tener, pues tenemos hoy muchos datos de movilidad, ¿de acuerdo? Bueno, datos de movilidad, como digo, que tenemos, datos de demografía, sabemos dónde vivimos, sabemos cómo nos movemos, sabemos mucho cómo socializamos, por lo tanto, todos estos datos los podemos poner en nuestros modelos, ¿de acuerdo? Nosotros nos centramos en nuestro grupo sobre todo a escala regional y a escala nacional, donde la movilidad está dominada por patrones que se llaman recurrentes, es decir, el origen por la mañana es igual al destino por la noche usualmente. Y estos patrones de commuting pues los intentamos incorporar a los modelos epidemiológicos. Entonces, para eso pues tenemos un modelo metapoblacional muy básico, donde tenemos primero una etapa de movilidad, después una etapa de interacción o reacción y después finalmente una etapa de retorno. Es el modelo MIR y, bueno, vamos a ver una versión 0.0, es decir, la más simple de todas. Entonces, básicamente tendríamos una ciudad, esto es Bogotá, tendríamos diferentes parches, ¿de acuerdo? En los parches viven personas, sabemos, de hecho, si vamos a nivel de manzana, cuántas personas viven en cada una de estos parches, o sea que tenemos una granularidad muy buena a nivel de ciudad. Tenemos este dato demográfico. Después también tenemos Ay, no sé por qué no está pasando ahora. Creo que le cuesta un poco esta parte. Vale, parece que se ha movido. Entonces tenemos asociadas a cada persona el lugar o el origen, el lugar de residencia, y sabemos cuántas personas viven en cada parche. Tenemos una probabilidad P, que va a ser nuestro parámetro de control, es decir, cómo nosotros ponemos de móvil una sociedad u otra. Y bueno, pues con este parámetro de control lo que hacemos es que a cada paso de tiempo
las personas pueden moverse a distintos parches, ¿de acuerdo? Y estos parches, esta red de movilidad viene dictada por los datos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Así que tenemos todos estos enlaces entre parches, que son, como digo, lo que nos dicen los datos de telefonía móvil o los datos de encuesta, según la información a la que tengamos acceso. Bueno, y una vez que tenemos este tipo de información, pues la codificamos en una red. Por ejemplo, aquí tenemos los destinos de todas las personas que viven en I y lo codificamos en esta matriz que llamamos la matriz de movilidad, ¿de acuerdo? Y esto, pues básicamente nos dice la probabilidad que una persona en I vaya a este parche, una persona en I vaya a este parche, etcétera. Bueno, una vez que tenemos esta movilidad, lo que hacemos es forzar a que las personas se muevan, ¿de acuerdo? De tal manera, el grupo de personas que ha decidido moverse se mueve, cambia y se da la etapa de interacción, de tal manera que aquí, en la etapa de interacción, tenemos una mezcla de personas que vienen de diferentes sitios, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, aquí estamos personas que venimos de diferentes sitios y, por lo tanto, interactuamos en lugares que no son nuestra casa, ¿de acuerdo? O podría ser, pero en principio no tiene por qué. Y, finalmente, con estos parámetros de interacción, que en este caso podría ser la probabilidad de infección y la probabilidad de recuperación, pues básicamente las personas vuelven a su lugar de origen. Y esto sería un paso básico de lo que es la dinámica de un día cualquiera en una ciudad, ¿de acuerdo? Y que nosotros podemos capturar con ecuaciones, que es lo que nosotros queremos. Entonces, aquí la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, si yo tengo los datos de una ciudad, sé dónde vive la gente, sé cuánta gente vive en cada sitio y sé cómo se mueve, ¿cuál es el impacto de la movilidad en el umbral epidémico, que es lo que yo estoy usando? Bueno, pues, oh sorpresa, tenemos otra vez que el umbral epidémico, además de depender de cosas epidemiológicas, depende del radio espectral, de la propiedad de la que hablamos. Ese radio espectral va a ser, digamos, resonante en esta charla, otra vez de una matriz. Pero ahora esta matriz ya no son ceros y unos, no es quién está con quién. Esta matriz es bastante más complicada porque contiene, y ahora veremos cómo lo contiene, la demografía, la movilidad y el grado de movilidad que nosotros imponemos en la red. De hecho, esta matriz la podemos descomponer en 3 términos, que evidentemente así no se entienden, pero los voy a explicar uno a uno. Esta es la probabilidad de que 2 personas que son del mismo parche se infecten. Esta es la probabilidad de que 2 personas, una infecte a la otra, cuando una va al parche de la otra, en este caso la sana va al parche de la infectada, o cuando la infectada va al parche, a la población de la sana. Y finalmente, que ese es el que más nos interesa a nosotros, esa es la probabilidad de que una infección en un lugar ajeno a cada uno de los actores, es decir, al sano y al infectado, ocurra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el trabajo. Personas que se encuentran en el trabajo, evidentemente, no es el lugar de convivencia o el lugar de residencia de ninguna de las dos y ahí ocurre la infección. A mí esto me parece magia. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho ha sido poner las reglas básicas en un modelo matemático, analizarlo, me he saltado todas las cuentas, evidentemente, y me da una matriz, que en principio es un bicho matemático que no tiene por qué ser legible. Pero yo lo pongo, escribo cuál es la expresión de esta matriz y me doy cuenta, porque yo sé entender el lenguaje de las matemáticas, que cada uno de estos 3 términos corresponde a 3 eventos de infección en comunidad, ¿vale? Y que son los 3 eventos básicos que me componen o que me dan lugar a una epidemia, ¿de acuerdo? Claro, es normal, por tanto, que esta sea la matriz que llamamos de mezcla, que rija cuándo va a haber una epidemia o cuándo no, que es lo que me determina el umbral epidémico. Esto lo podemos analizar en ciudades y entonces vimos una cosa muy curiosa que le llamamos detrimento epidémico, ¿no? Y aquí lo que vemos es, en función de la movilidad, cuál es el valor, que sería esta línea negra, del umbral epidémico. Y lo que vimos es que a veces, aunque parezca mentira, la movilidad de una ciudad hace que la epidemia no se propague tan bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí, aumentando la movilidad, vemos que el umbral epidémico aumenta. Si aumenta el umbral epidémico, el virus lo tiene más difícil para causar una epidemia. Y eso es porque generalmente en las ciudades no tenemos un ente ideal donde el mismo número de personas vive en cada barrio, sino que hay mucha heterogeneidad, sobre todo en este tipo de ciudades. Estamos hablando de Sudamérica. Hay muchos parches, hay muchas localizaciones donde hay una gran densidad poblacional y la movilidad hace que esa densidad se relaje. Si nosotros en esos parches imponemos que no haya movilidad y entonces esa densidad es la que impera, entonces tendremos un mayor aumento de los casos. Bueno, esto pasa en Cali, también lo vimos en Medellín, también lo vimos en Bogotá y lo vimos en 180 ciudades de todo el mundo. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que vimos es que realmente, como decía el doctor Cía al principio, pero en este caso a nuestra manera, así como los médicos
reclaman y trabajan por una medicina personalizada, en este caso las ciudades también tienen un ritmo propio. Y se ha dicho muchas veces, las ciudades tienen un ritmo, una vida, un latido, porque la gente se mueve y la gente de alguna manera da lugar a este tipo de especie de vida. Bueno, pues las medidas de contención también tienen que ser personalizadas. La solución que puede valer para Medellín no es la misma que la que vale para Cali, o que la que vale para Madrid, o la que vale para Barcelona, o la que vale para Sao Paulo. Cada ciudad tiene una determinada geodistribución de las personas, una manera de moverse también distinta, y eso determina y de qué manera cómo responde cada ciudad a una epidemia y, por lo tanto, cuáles son las medidas de contención que nosotros debemos implementar. Por supuesto, este es el modelo más sencillo. Hemos trabajado en muchas más cosas, como poner distintos tipos de agente, distintos tiempos de estancia, que haya estructura social dentro de cada uno de los parches, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho trabajo teórico detrás de esto, pero nosotros vamos a las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones, después de cada refinamiento teórico, viene, no es porque a nosotros nos apetezca, es porque seguramente nos ha demandado. De hecho, con el COVID aprendimos mucho y hemos hecho muchas refinaciones que necesitamos porque no las sabíamos. Con el COVID nos dimos cuenta de que los modelos fallaban a veces porque no teníamos ingredientes incorporados y que pudimos incorporar. Nos vamos a centrar básicamente en dos casos que corresponden a dos escenarios diferentes, ¿no? Cuando nosotros tenemos un escenario dinámico y tenemos que actuar en el ahora, es decir, tenemos que actuar de urgencia, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una emergencia, por lo cual hay una epidemia, la epidemia tiene un crecimiento exponencial al principio y nosotros sabemos que el límite de la capacidad sanitaria está aquí. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿qué tenemos que hacer para intentar doblar la curva? Es decir, volver hacia abajo y de manera evidentemente artificial para intentar salvar el sistema sanitario. O el otro caso es cuando tenemos una enfermedad endémica y nosotros lo que queremos hacer es, dado este canal endémico, hacer una intervención, lo que sea, para mitigar o incluso erradicar la enfermedad en un escenario. O sea, escenario epidémico, escenario endémico. Empezamos por el epidémico y nos centramos en la COVID, ¿de acuerdo? Pues es el caso más, seguramente que más nos conocemos. Bueno, esto es un poco lo que nosotros hicimos, fue lo primero de todo, crear un modelo compartimental que tuviera dinámica epidemiológica y como estamos interesados sobre todo en este problema, pues también tenía que tener su parte más clínica. Es decir, nosotros teníamos sobre todo que ver la probabilidad de que el paciente acabara en UCI, porque era el gran problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que introducir esa dinámica. Esa dinámica normalmente a nosotros no nos importa, pero en este caso es muy importante. Así que tenemos un modelo híbrido donde tenemos la parte epidemiológica con sanos, expuestos, asintomáticos, sintomáticos y después la parte más clínica, ¿de acuerdo? Además, en este caso, y eso es algo que ya sabíamos al principio de la epidemia, como la afectación depende de la edad, también tenemos que distribuir y coger a las personas, distribuir el censo en diferentes grupos etarios, ¿no? En este caso, lo más simple sería sanos y jóvenes. Bueno, los jóvenes básicamente no tenían una afectación, ocupaban el estado asintomático con mucha probabilidad e iban por una rama, por esta rama donde básicamente se recuperaban. Los adultos, donde ya había una sintomaticidad más acusada y donde, bueno, pues sí que había una entrada en el hospital mayor y sobre todo, pues las personas ancianas donde la prognosis no era tan buena y había una sintomatología. Entonces, este tipo de información que nos da la medicina y que nos daba en aquella época Italia, porque iba como 3 semanas en adelante, pues fue introducida en el modelo y por eso tuvimos que poner los grupos de edad. Pero es que además de esa información epidemiológica, médica, si se quiere, tenemos la información social. No todos los grupos de edad interactúan igual, ahora viene la parte social. Hay una cierta información, bastante información, de hecho, sobre cómo, según la edad, interactuamos con qué otros grupos de edad y además en diferentes ámbitos, la escuela, el trabajo, el ocio, etcétera. Bueno, pues esto también lo tenemos que incorporar al modelo y, obviamente, la movilidad, que, bueno, pues en ese caso el INE nos proporcionó de manera bastante rápida todo lo que era la movilidad de commuting, que era la que a nosotros nos interesaba, de todos los municipios mayores de 100 habitantes que había en España. Bueno, pues con todo y eso, nosotros nos construimos el modelo. El modelo, no voy a entrar en ello, tiene unos parámetros que consideramos de la literatura de la clínica, parámetros epidemiológicos que tenemos que ajustar. Tenemos semillas infecciosas, eran conocidas, otras evidentemente las tenemos que proponer y ver a la calibrar dónde están, pero bueno, había casos claros como el partido del Atalanta contra el Valencia, donde hubo un montón de casos importados de la zona de Bérgamo. Y para hacer esta calibración de la que estoy hablando, pues datos reales. Al principio, pues incidencia observada, obviamente sabiendo que era una
parte de la incidencia real, eso también lo sabíamos, y finalmente pues ya los valores de mortalidad, ¿no? Que eran seguramente, lamentablemente, los más fiables. Bueno, pues con todo eso hacemos la calibración y esto es un poco pues la evolución ya calibrada de todo lo que es la pandemia con el modelo y cómo va avanzando la ola y cómo podemos determinar el tiempo de impacto, ¿no? El tiempo de llegada a cada una de las comunidades y ciudades. De hecho, podemos decir que con éxito determinamos bastantes tiempos de llegada, sobre todo de aquellas zonas más periféricas, ¿de acuerdo? Y esto no era importante, lo importante, como hemos dicho, es pues, la validación en cuanto a casos y, sobre todo, pues, en cuanto a UCIs, ¿no? Que fue muy bien y, bueno, pues de hecho fue uno de los modelos que finalmente se consideraron de referencia. Bueno, esto es la parte de servidumbre, digamos, la parte de servicio, mejor dicho, ¿no? a la comunidad en aquella época, pero nosotros lo que nos interesaba mucho era entender qué es lo que estaba pasando con las medidas de contención, sobre todo con las medidas de confinamiento, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, bueno, en el modelo también podemos introducir, que lo he omitido a propósito, un compartimento de confinados. Y lo importante es que este compartimento de confinados tiene 3 detalles importantes, pero sobre todo este detalle. Bueno, este de aquí es el número de personas que confinamos y esta es la permeabilidad del confinamiento. Es decir, me dice cómo de bueno es el confinamiento. Si se nos están escapando personas por el balcón o no se nos están escapando personas por el balcón, ¿no? Entonces, claro, el modelo, además de predecir toda la dinámica espaciotemporal, predecir el impacto que va a haber en el sistema sanitario, nos puede decir cuánto de bien nos comportamos. Pues sí, lo puede hacer. Entonces, nosotros comparamos 2 casos, que son los 2 casos con los que trabajamos, ¿no? Que fueron España y Colombia. Entonces, nos dimos cuenta que al analizar el caso, por ejemplo, de Bogotá, y validar y calibrar el modelo, teníamos un número de confinados similar en ambos escenarios, pero el resultado era totalmente diferente. Mientras que aquí habíamos doblegado la curva, ahí lo único que habían hecho era mitigarla. Es decir, no tenían un crecimiento exponencial rápido, pero tenían un crecimiento. Tenían un R0 en torno a un 1,2, pero no era R0 menor que 1, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasaba? Pues que tenían durante mucho tiempo una situación controlada, pero ya estaban llegando a un nivel de ocupación de UCIs alarmantemente grande. En Colombia hay muchas UCIs, por cierto. O sea, hay un número de UCIs muy, muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues está ocurriendo de que la permeabilidad era totalmente diferente a la nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos escenarios. ¿Qué pasa si mantenemos la permeabilidad a como la tienen? Y claro, pues había que subir el confinamiento hasta límites insospechados y lo que queríamos era bajar la curva, ¿de acuerdo? Si mantenemos el confinamiento tal y como está, ¿qué tiene que pasar con la permeabilidad social? Pues bueno, pues tenemos que tenemos en este caso, si la permeabilidad social la bajamos al 20%, es decir, al nivel español, pues con un confinamiento ligeramente superior ya doblamos la curva. Es decir, ya estábamos, se les estaban escapando. Entonces, hablando con las autoridades de Bogotá en particular, pues nos confesaron que había una política, no nos confesaron, es decir, cuando una persona tiene COVID, esta persona tiene que estar en casa y además se reporta y hay inspecciones. Y entonces la pregunta fue, ¿y qué pasa con la gente que convive con esta persona? Ah, no pueden salir de casa. Entonces, claro, eso pues quizá habría que durante un tiempo, claro, hay una reluctancia a ello porque la gente tiene que comer, ahora hablaremos de eso, ¿verdad? Entonces, durante un tiempo, 3 semanas, se puso una serie de medidas, 3 medidas, y una de ellas era esto de aquí. En Bogotá, desde ahora, en los hogares donde haya una persona positiva, la familia completa debe hacer cuarentena con ella. Esta es la alcaldesa de Bogotá. Todo contacto estrecho con un positivo debe quedarse en casa 14 días. Y bueno, el resultado fue que se dobló, porque la permeabilidad entonces pasó a ser a una permeabilidad muy parecida a la que teníamos en España. Esto nos desvela, o nos revela, mejor dicho, que hay unas diferencias socioeconómicas brutales y que entran dentro de la ecuación, como decía antes el señor Cía. No solamente es la epidemia, no solamente es cómo contactamos, sino es que somos muy diferentes en el ámbito de la sociabilidad en los diferentes países que componen este planeta. Entonces, claro, analizamos ya a toro pasado 150 países a ojos del mismo modelo y cada uno de ellos pues, nos dio una permeabilidad. Es decir, lo que ha pasado en Italia, en Chile, en Bélgica, en Estados Unidos, en Rumanía, en estos países, y cuál es la permeabilidad que hemos observado. Y lo que observamos es que cuanto mayor Producto Interior Bruto tenemos, menor permeabilidad, algo que ya esperaríamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los países con poco Producto Interior Bruto, aunque fuercen y confinen mucho, porque estaban confinando mucho, pero la efectividad del confinamiento era muy baja. Y la razón es que la gente tiene que comer.
La gente en estos países, mucha gente, vive de lo que vende durante ese día, ¿de acuerdo? Entonces fuimos otra vez a Bogotá y dijimos, bueno, pues ya que tenemos ahí toda la información disponible, vamos a ver qué pasa por estratos. En Colombia, la sociedad está dividida en estratos, del 1 al 6, del 1 es el más pobre, el 6 es el más rico. Entonces vimos cómo había afectado, cómo habían afrontado cada uno de los estratos el confinamiento. Y lo que vimos es claramente que los estratos más ricos, el 6, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Pues tenía un descenso de movilidad mucho más notable que el 5, que el 4, que el 3, que el 2 y que el 1. Es decir, hay una gradación otra vez. El pobre no puede dejar de moverse porque tiene que salir a comer, ¿de acuerdo? O sea que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿qué pasa más allá del confinamiento? Pues no podíamos seguir confinando, teníamos que soltar, ¿de acuerdo? Porque el tejido socioeconómico lo demandaba, pero en ese momento ya teníamos test. Entonces vimos qué pasaba si hacíamos los famosos semáforos en cada comunidad. Cuando pasemos de una cantidad de detectados X, tenemos que bajar la movilidad, ¿no? Y a ver cómo esos confinamientos reactivos se afrontan. Bueno, pues a partir de ahí vemos cuál es la influencia de la permeabilidad y vemos una lección que es la siguiente. Esto es lo que nos decían los padres siempre, ¿no? Estudia todos los días que al final estudiarás menos. Si estudias día a día, al final estudiarás menos. Pues esto igual. Cuanto menos es la permeabilidad, cuanto mejor nos portamos, la actividad socioeconómica, es decir, los periodos donde podemos salir y movernos y tener actividad, son mayores. Si nos portamos mal, al final, a la postre, lo que pasa es que los periodos de inactividad y de, evidentemente, parón socioeconómico son mayores, ¿vale? Y eso fue algo bastante interesante. Otra cosa que nos daban estos modelos era la posibilidad de determinar para cada comunidad autónoma cuál era la permeabilidad que se podían permitir, ¿de acuerdo? Porque no todas las comunidades son iguales. Y lo que encontramos fue que había una heterogeneidad enorme en los patrones epidemiológicos de las ondas epidémicas que observábamos en cada una de las comunidades. De tal manera que si nosotros definíamos, dado un umbral, cuál es el valor máximo de permeabilidad que te puedes permitir, lo que vemos es que hay una gradación brutal desde Madrid, que se puede permitir una permeabilidad menor, y la comunidad de Baleares, que era la que tenía una permeabilidad mayor. Y bueno, pues esa es una derivada. Es decir, este tipo de estudios te permite saber hasta dónde puedes llegar en cuanto a restricciones. Bueno, no sé qué tiempo me queda, creo que poco o nada. Vale, pues ya lo voy a dejar aquí y porque ya el otro tiene que ver con vectores, pero bueno, es otra historia, otro ejemplo, otro caso de otro ejemplo de aplicación. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y finalmente lo único que sí quería resaltar, porque creo que es importante y es algo que puede quedar un poco más allá de una aplicación más, es esto de aquí. Nosotros hemos empezado la charla diciendo que, bueno, pues queremos ser, ¿no?, como predictores, ¿no?, de meteorología. Pero el problema es que nosotros, el comportamiento humano no tiene ningún efecto en la meteorología. Es decir, si yo digo, ahora viene un ciclón que va a arrasar Zaragoza y nosotros nos vamos en masa de Zaragoza, el ciclón va a pasar por Zaragoza. En cambio, si yo digo que va a haber una enfermedad, va a haber unas contenciones, va a haber una epidemia o unas contenciones hacia esa epidemia, el comportamiento humano tiene mucho que ver con el resultado. Esto me recuerda a este cartel en el que decía, no estás atrapado en el tráfico, eres el tráfico. Bueno, pues esto lo podemos cambiar por epidemia. No estás atrapado en una epidemia, tú eres la epidemia, ¿no? Somos los actores de la epidemia. Entonces, claro, la parte socioeconómica de la que hemos empezado a hablar es mucho más importante porque hay determinantes socioeconómicos que van mucho más allá que los que hemos puesto en los modelos, como puede ser pues, la composición de edad, la movilidad, la segregación, las condiciones de cada una de las manzanas, la condición de habitabilidad, es decir, todas esas informaciones están muy bien, pero hay otras, como por ejemplo pues la desinformación, las cámaras de eco, la polarización, la percepción del riesgo, que son muy importantes porque básicamente dan al traste con cualquier intervención que hagamos, ¿vale? Y esto es el problema que tenemos en epidemiología. Podemos tener modelos muy buenos, pero si no incluimos la componente social, y ahí entramos en el plano desde la psicología a otros ámbitos, ¿verdad? Hacia, pues, por ejemplo, cómo transmitir la información, es decir, cuál es el medio mejor para transmitirla, qué canales, pues no vamos a poder nunca tener herramientas suficientemente buenas. Como digo esto, también digo que hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en la gripe española, después de analizar muchos aspectos, se vio que lo más importante había sido el comportamiento humano. Es decir, lo que había determinado
que había habido un vencimiento a las olas, no había sido el buen tiempo, o por ejemplo que hubiera habido cierres y aperturas de escuelas, sino sobre todo el comportamiento, la percepción de riesgo, los cambios de comportamiento humano. Y de hecho nosotros hicimos un estudio similar a toro pasado, retrospectivo, del COVID-19, y lo que vimos es que efectivamente la gente, por propia percepción de riesgo, empezó a actuar de manera diferente más de una semana antes del confinamiento, ¿de acuerdo? Y eso llegó a salvar más de un 80% de muertos y más de un 80% de hospitalizaciones. Es decir, que ese comportamiento a veces también pues juega a nuestro favor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es uno de los casos. Y como digo, pues ya acabo y bueno, pues quería dar las gracias a todas las personas que me han acompañado estos años haciendo este tipo de trabajos. Bueno, pues gracias también a la audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Gómez Gardeñes por su extraordinaria ponencia, donde nos ha explicado de forma muy didáctica y claramente entendible un asunto sumamente complejo y que la medicina está íntimamente relacionada con la física, con las matemáticas, con la ingeniería y con las redes sociales. Tenemos apenas unos minutillos para algunas preguntas. Si el profesor Cía... Brevemente, ¿cómo tenéis el tema de los sesgos que tanto influyen en los programas dotados de inteligencia artificial y que ha sido clásico? Vamos, en cardiología, pues la descripción de la enfermedad coronaria se ha basado mayoritariamente en varones y luego se ha ido descubriendo que la enfermedad coronaria en mujeres se hace de otra manera y hasta se manifiesta de otra manera. Eso por poner un ejemplo muy conocido entre nosotros, entre los clínicos. El tema de los sesgos y el de la privacidad me preocupa también a la hora de manejar estos datos, porque yo supongo que el tema de las cajas negras que la inteligencia artificial afecta, pues aquí no tiene por qué afectar, dada vuestra metodología. Bueno, pues coméntame un poco a mí, pues instrúyeme un poco. Gracias por las preguntas. Sí, los sesgos es una parte muy importante. De hecho, nosotros la primera vez que nos enfrentamos y pasamos de ser puramente teóricos a basarnos en datos al hacer estos modelos, nos encontramos con estos sesgos porque trabajamos con datos primariamente de Sudamérica, donde hay un sesgo muy grande económico, ¿vale? Sobre todo porque eran datos de censo, que es donde había comunidades que estaban pues sobre representadas y otras pues lo contrario, efectivamente. Entonces hay herramientas para intentar mejorar, sabiendo un poco cómo es la distribución etaria, distribución de raza, distribución socioeconómica real, intentar que esos datos que nos vienen de esa manera un poquito sesgados, o bastante sesgados de hecho, poder arreglarlos. Entonces nosotros tenemos una cocina, como se suele decir ¿no? Coloquialmente, a través de la cual podemos mejorar la calidad de los datos, pues eso, con ese tratamiento. Sobre la oscuridad caja negra, sí, esto lo hablamos ya el año pasado. Uno de los retos de la inteligencia artificial es la explicabilidad, el por qué ha tomado esa decisión esa caja negra. Aquí no lo hay. Es decir, aquí tenemos unos modelos que son diseñados por nosotros donde podemos explicar. Y como decía antes, ¿no? La magia, aunque yo ponga los ingredientes en un modelo y de repente, cuando empiezo a hacer cuentas, entro dentro de un terreno oscuro donde no sé lo que está pasando, simplemente pues voy haciendo cuentas y llego a un resultado. Y ese resultado a veces lo sé leer, o sea, me está hablando, o sea, que es muy explicable, ¿no? Cuando yo digo, mira, me ha dado una matriz y esta matriz contiene 3 términos, ¡anda! Si yo empiezo a entender lo que me están diciendo las matemáticas. Es decir, ese sesgo aquí no implica. Pero, por ejemplo, no he podido comentarlo, aunque estaba en la última parte, ha habido problemas de privacidad, por ejemplo, con el radar COVID. Yo no participé en el diseño computacional de la herramienta, pero parte de mis colaboradores sí que lo hicieron y puedo decir que fue un trabajo enorme y que fue testado en una isla de Canarias, ahora no recuerdo cuál fue, si fue el Hierro, no lo sé. El caso es que hubo hubo mucho trabajo y se desarrolló una herramienta muy buena. El problema es que, claro, esa herramienta depende de que la gente se instale una aplicación en un móvil y la penetración de esa aplicación creo que no llegó al 10%. Claro, cuando no llega al 10%, pues tenemos un problema. Entonces, ¿el problema cuál era? Pues que la gente, por cuestiones de privacidad, no quería ponerse ese software. No somos coreanos.
decir, ni del norte ni del sur, quiero decir. Entonces, pues aquí tenemos la total libertad, evidentemente, y tenemos ese tipo pues, no sé, de pensamiento malintencionado sobre que nos van a querer espiar. Sin embargo, pues nos instalamos una aplicación que cambia la cara y me pone como un abuelito y eso me accede a todas mis fotos y me las roba. Eso nos da igual. Entonces, yo creo que ahí sí que creo que habría que haber habido... Yo creo que el trabajo teórico y de campo fue perfecto. Lo que no fue perfecto fue como, en ese caso, el gobierno vendió a las personas por qué se tenían que poner esa aplicación y que no lleva ningún riesgo. Es decir, que hay un trabajo de comunicación que estaba comentando al final, hay que ir a la psicología y a la comunicación porque hay cosas que hay que saber comunicar a las personas y que seguramente pues eso no se ha sabido hacer. Claro. Muchas gracias, por otra parte, por la espléndida ponencia que nos ha hecho. En el chat hay multitud de felicitaciones al ponente y yo creo que no hay preguntas porque están gratamente impactados por lo que nos has explicado. Y lo que ha quedado una vez más claro es que independientemente de la actuación médica y la de las autoridades, es importantísimo el comportamiento de la población, es decir, de las redes sociales. Y volvemos una vez más a los condicionantes de la salud, que no solo es el ejercicio de la medicina, sino que hay otros factores que pueden influir claramente en la evolución de las enfermedades y mucho más de las epidemias. Y si acaso ya para terminar, quería pedirle a nuestro ponente, el profesor Gómez Gardeñes, si nos puede explicar en breves palabras a qué se dedica y qué estudia la física de la materia condensada, de la que es catedrático. ¿Y por qué yo hago este tipo de estudios? Bueno, la física, materia condensada son materiales, pero no solo materiales sólidos, sino también materiales blandos, es decir, cualquier tipo de material donde haya un estado de condensado, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que las interacciones entre los átomos o moléculas que componen este material son lo suficientemente fuertes como para que el sistema se comporte como uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una parte experimental en el departamento muy importante, hay una parte teórica del departamento muy importante a la que yo pertenezco y, bueno, pues digamos que la física avanza y una vez que resuelve ciertos problemas ligados a sistemas compuestos de muchos elementos en interacción, se da cuenta que el cerebro también es un sistema de muchos elementos en interacción, que las sociedades también son un sistema de elementos en interacción y sobre todo, se da cuenta que lo que hemos visto en materiales, que es la emergencia de propiedades que no pueden ser explicadas mirando a un solo átomo, sino que hay que mirar al conjunto de los millones y millones de átomos que lo componen. Estoy hablando, por ejemplo, de la superconductividad o de otros fenómenos más complejos, pues también ese tipo de fenómenos que llamamos emergentes también se observan en este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas, como digo, biológicos, tecnológicos y sociales. Y de ahí pues surge esa disciplina que son los sistemas complejos y que básicamente es, yo suelo decir que es física fuera de la física, ¿no? Es intentar aprovechar las técnicas y herramientas que los físicos durante décadas han desarrollado para explicar este tipo de sistemas, aplicarlos a sistemas donde yo creo que hay muchas similitudes, cuando nos olvidamos del individuo individual y consideramos el sistema como un todo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno. Para terminar, anunciarles el próximo foro de odontología, que será el miércoles 21 de mayo y que se hablará de la ética de los trasplantes hoy entre la innovación y la solidaridad, a cargo del doctor Agustín García Gil. Y no me queda más que felicitar nuevamente a nuestro ilustre ponente, el profesor Gómez Gardeñes, al profesor Cía por su introducción y su intervención, al presidente del Colegio de Médicos, el doctor García Tirado, a los asistentes de forma presencial y a todas aquellas personas que se han conectado a través del webinar. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes y adiós. Bueno, vale. Muy bien. Precioso. Los mosquitos.